Es el martes 4 de enero, casi están poniendo los Reyes Magos. Eso es de mañana para pasado, en esta oscura y fría mañana del invierno dominicano. Dicen que aquí siempre es verano, pero hay una brisita muy fresca. A propósito de oscuridad, ¿por qué no se les recomienda y se le pide a los motoristas que le pongan la lucecita trasera? La mayoría no usa esa lucecita, un bombillito que debe costar como 55 pesos y de eso pende la vida. Uno tiene que venir con la luz alta, atento a ello. Porque ellos son felices con que tú lo choques. Sí, no, de repente te aparece con esa oscuridad con lo cual uno llega aquí por la mañana. Bueno, hoy es el Día Internacional del Método Braille, el sistema de lectoescritura para los ciegos, los no videntes, como dicen ahora, para que aprendan a leer y a escribir. Creo que eso es importantísimo, un descubrimiento de lo más importante. Un saludo a Francina Hungría y su fundación, colaboradora del Caribe, articulista fija del Caribe. Los buenos días a Héctor Marte y a Yulisa Céspedes. Y os digo que hoy vengo más positivo que ayer, mucho más positivo, Yulisa. ¿Te dio el COVID? No. Por la positividad. No es tan positivo tampoco. Que se encaramó en 44 la diaria y por primera vez en la historia, por 2 días consecutivos, más de 2.000 casos. Incluso están aprendiendo las autoridades como en la tienda. 10.999, se ve más barato que 11.000 casos. Sí. Usted ve los precios que ponen, 9,99. Buenos días, compañeros. Buenos días, Nelson. Buenos días, Héctor. Buenos días para ustedes que están ahí en sus casas y que se levantan, yo creo que con un ojo abierto y uno cerrado, y prenden su televisión ahí con CDN, Canal 37. Déjame decirte que si nosotros tuviéramos pruebas masivas, la realidad sería otra. De acuerdo a lo que está saliendo en el porcentaje de positividad de las personas que se están haciendo las pruebas, creo que República Dominicana tiene una gran parte de su población contagiada. Si usted mira a su alrededor y usted hace los famosos 6 grados, que es contar a cuántas personas en cercanía usted está de un contagiado, yo creo que usted se va a dar cuenta de qué alta es la capacidad que tenemos comprometida en este momento. En Estados Unidos, hoy en la madrugada, anunciaban como un breaking news las autoridades que hay 1 millón de personas que se contagiaron en las últimas 24 horas, de las que se hicieron pruebas. Decía la misma información que si se hicieran pruebas masivas, ellos entienden que una gran parte de la población ya estaría comprometida. Lo mismo pasa en República Dominicana. Estos días son solamente para hablar de COVID, de Omicron, de Furona, que por cierto ya en República Dominicana se han tomado 40 muestras para determinar si tenemos esa variante aquí. Resulta que lo que está pasando en República Dominicana es más intenso que lo que había sucedido con las 4 olas anteriores, porque vivimos la quinta. Así es que acostúmbrese a que hablemos mucho de COVID-19 porque esa es la positividad del inicio de año. Usted puede ir al gimnasio, puede hacer sus planes, su hojita de cómo quiere iniciar el año y cómo quiere que termine, y ahí póngale COVID-19 o la variante que usted quiera que le dé, porque usted o se vacuna o lo vacuna el Omicron. Pero de alguna manera usted va a ser tocado por el COVID y de una manera lamentable. Nosotros también lo lamentamos, pero parece que con esta nueva cepa todos vamos a quedar tocados por el COVID de alguna manera, menos Nelson, que se ha salvado 5 veces. Sobreviviendo. Increíble. Bueno, tal vez a la sexta la vencida, pero todavía estamos en la quinta, Héctor. Bueno, ciertamente esos números que son significativos y que llaman la atención, no reflejan quizá la magnitud de el tema, de la proporción de lo que está ocurriendo según la experiencia de todos nosotros. O sea, todos nosotros podemos decir que tenemos conocidos, que tenemos personas alrededor que han sido contagiadas o que tienen síntomas, que están en el proceso. Esto está causando en este momento un ausentismo laboral muy grande. Por cierto, hoy, martes, los diputados van a hacer un intento, el intento número 8.000, me parece, por aprobar el Código Penal. Parece que hay ciertos niveles de consenso y de hecho
el Senado convocó una sesión para mañana miércoles, pero hay la posibilidad, según me estaban comentando ayer, de que no se logre el quórum porque hay muchos casos de diputados contagiados, aunque todavía no se sabe la cantidad. Hoy, en el transcurso del día, sabremos ese dato, si finalmente se produce la convocatoria. Bueno, la convocatoria está desde ayer. Si finalmente se da la sesión, el presidente de la Cámara trata de iniciar la sesión, veremos si hay una cantidad de diputados hábiles suficientes para esta sesión y un nuevo intento por aprobar el Código Penal. Bueno, hay el Código Penal. Vamos a hacerlo como lo hacían las emisoras, noticieros radiales. ¡Titulares! ¡Titulares! En vista de la dimensión de la quinta ola de contagios en República Dominicana, autoridades investigan presencia de la variante Flurona que combina la influenza con el COVID. Registro de casos en República Dominicana supera los 11.000 contagios en las últimas 24 horas. Estados Unidos registra 1 millón de contagiados en apenas un día. La fiscal del distrito, magistrada Rosalba Reyes, es nuestra invitada de este lunes. Además, conversamos con Lady Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana. Que es noticia a través de la mirada de El Caribe y de cdn.com.do, que es importante, y cuáles han sido los temas principales del país con los que amanecemos hoy martes. Ahí está Francisco Medrano listo para contarnos. Fran, buenos días. Hola, buen día, Yulisa. Saludos para Héctor y para Nelson y todos nuestros amigos televidentes. Vamos de inmediato a presentar la portada del periódico de nuestra casa El Caribe en este martes, día 4 del mes de enero del año 2022. Y vemos de inmediato la portada de nuestro periódico, que tiene como titular principal: médicos militares reforzarán hospitales ante ola de COVID. Hay otras informaciones relacionadas a este caso desplegadas en la parte superior de nuestro impreso, y es que el presidente Abinader dice que el gobierno no adoptará nuevas medidas restrictivas. También la variante Omicron dispara indicadores. Ayer hubo 2.856 casos de COVID, en tanto que las farmacias agotan medicamentos para tratar la gripe. La fotografía principal del periódico El Caribe del día de hoy corresponde a la señora Santa Arias. Es la mujer que fue agredida por un hombre en Baní. Dice ella que le han ofrecido dinero para dejar este caso, mientras la policía sigue tras la pista del agresor. En color amarillo, en la página 17, el periódico El Caribe informa que Ejejaina y Popular colocan fideicomiso verde Larimar. Invitamos a dar lectura a esta información. Otras informaciones desplegadas en el día de hoy es que la Junta Central Electoral tratará de evitar dinero ilícito en las campañas. También casos sonoros reactivarán los tribunales este mes. Diputados conocerán hoy proyecto del Código Penal. La segunda fotografía desplegada en el periódico El Caribe en el día de hoy se refiere al vertedero de Tamboril, un problema ambiental y de salud. Informa nuestro periódico que diversos sectores reclaman la clausura definitiva del basurero municipal por este ser nocivo. Así que les invitamos a que adquiera el periódico impreso El Caribe para que conozca de estas y otras informaciones, y también visite nuestro portal web www.cdn.com.do para que esté completamente enterado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Retorno contigo, Yulisa. Buen día. Gracias, Francisco. Feliz día para ti. Ya les hablaba de una temperatura fresca esta mañana. Déjame ver si coincido con Jim Suriel, que nos trae el estado del tiempo. Muchísimas gracias. En las próximas horas tendremos el firmamento despejado o parcialmente nublado en República Dominicana. La alta presión todavía persiste al norte de nuestra zona de pronóstico, pero a partir de este mediodía tendremos el incremento de la nubosidad en República Dominicana. Esto será posible porque los vientos llegarán cargados de más núcleos nubosos hasta nuestra región. Serán vientos húmedos desde el este-noreste. También estará estableciéndose una vaguada justo al norte de la región del Caribe. Es una vaguada que está anticipando a este sistema frontal que ya sale de Estados Unidos para desplazarse hacia el norte de la región caribeña.
El frente no llegará directamente hasta República Dominicana, de acuerdo a los modelos de pronóstico, pero podría mantener las temperaturas frescas durante los próximos días, específicamente en las noches y en las madrugadas, en todo el territorio dominicano, de manera especial hacia la cordillera central y la región norte del país. Los pronósticos prevén para esta tarde, también para esta noche, la producción de algunas precipitaciones moderadas, específicamente hacia la zona montañosa de República Dominicana, también hacia la región del Cibao y hacia el noreste. No se descartan algunos chubascos en la tarde y en la noche hacia el sureste del territorio dominicano. Así va a seguir durante los próximos días, con periodos lluviosos en ocasiones en las tardes y en las noches en gran parte del país. Estamos recibiendo los saludos de los televidentes a través de Facebook Live. Miguelito Guzmán Rodríguez nos saluda desde La Piña, Viña, Los Almácigos, eso es en Santiago Rodríguez, dice el cuna de la restauración. Jesús Manuel de la Cruz Paulino, él nada más saluda a Yulisa, dice buenos días, saludos para la bella Yulisa. Él es que se lo pierde. Henry Santana saluda desde Higüey, está rumbo al trabajo. Mel Argüello, como siempre, saludos, buen día equipo. Giovanni Collado dice, siempre hay alguien que le entra al expresidente Danilo Medina. Giovanni Collado se levantó con eso, vuelve, tiene varios mensajes en contra del expresidente. Dalvis Montilla, buenos días Nelson, dice él que hace falta catering en el programa. Frank Manuel Valdés saluda desde La Romana y nos envía bendiciones. Amén. Miriam Cáceres dice buenos días, saludos a todos, pregunta por catering que está de vacaciones. Miriam nos saluda desde San Francisco de Macorís y Pepo Balbuena reporta sintonía desde Puerto Plata. Tony Coronado también desde San Francisco de Macorís saluda al equipo de Despierta con CDN. Los pueblos también existen, no solamente es la capital. Vamos al habitual recorrido. La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago dictó prisión preventiva contra José Antonio Santana Moronta, supuesto cabecilla de una red mafiosa que estafó al Estado con más de 18 millones de pesos de la administradora de subsidios sociales. Mientras que un tribunal de Monteplata aplazó para este martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción al hombre acusado de asesinar a su expareja y a otras 2 personas en el municipio de Yamasá. Manuel Emilio de los Santos está acusado de ultimar a su expareja Magali de los Santos y a los esposos Anastasio de la Cruz y Juana Marte. Familiares de un joven asesinado la madrugada del 1 de diciembre en la comunidad de Pedro Corto en San Juan de la Maguana demandaron de las autoridades el apresamiento del asesino de su pariente. Estos acusan a Huáscar Rosado Pérez de haberle quitado la vida de una puñalada a Agustín Medina Pérez mientras ambos se encontraban en un centro de bebidas alcohólicas. La madre de un recluso que murió en la cárcel Fortaleza Inmaculada Concepción de La Vega denunció que su hijo falleció por supuestas negligencias del personal carcelario. Natividad Girón Núñez, madre de Luis Antonio Rodríguez Girón, dijo que los guardias de dicho penal maltratan a los internos y no les ofrecen atenciones médicas. Miembros del Consejo de Regidores de Pedro Brán acudieron a la Contraloría General de la República, donde entregaron los libros del Cabildo tras recibir supuestas amenazas del alcalde Wilson Paniagua. Destacaron que este se ha avalado de diversas irregularidades para dirigir la alcaldía. A raíz de la muerte de un empleado de la mina Cerro Maimón dentro de un túnel, los empleados exigen la cancelación de un ejecutivo de la compañía que supuestamente viola los derechos de los trabajadores y los obliga a trabajar sin seguridad. Bien, ahí está el recorrido por los pueblos. Como les decíamos al inicio, Estados Unidos se levantó hoy con la información de que 1 millón de personas se han contagiado de COVID-19, pero además de que se ha autorizado la dosis de refuerzo de Pfizer para adolescentes
de 12 a 15 años. Según el principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia, el señor Anthony Fauci, se está experimentando un aumento casi vertical en los casos de coronavirus a medida que la variante Omicron avanza. Pero el pico de contagios puede estar a solo unas semanas. Las autoridades sanitarias estadounidenses autorizaron el refuerzo de la vacuna Pfizer para los adolescentes de 12 a 15 y redujeron de 6 a 5 meses el tiempo antes de la inyección de esta tercera dosis para todas las edades. Aquí están los detalles. Estados Unidos bate todos los récords al registrar más de 1 millón de nuevos casos de coronavirus este lunes. También suma cerca de 1.700 muertos por COVID-19 ante el aumento de la propagación de la variante Omicron. Ya son más de 56 millones las personas que han contraído la enfermedad desde el inicio de la crisis sanitaria. Tras las vacaciones navideñas, el mundo está registrando un promedio de casi 1,5 millones de casos nuevos cada día, el doble que hace casi una semana, aunque las cifras se toman con cautela por el retraso en la contabilización por los días festivos y la falta de información de los autotest realizados en casa. Ante el crecimiento disparado de los contagios, la vacunación se hace imprescindible. Las autoridades de Estados Unidos han aprobado la dosis de refuerzo de Pfizer para los niños de 12 a 15 años. Los beneficios, dicen, son mayores que los riesgos. Para proteger a mis papás primeramente y para ir más en las actividades afuera con mucha gente. La FDA también ha aprobado la vacuna de refuerzo en algunos niños de entre 5 y 11 años con problemas inmunitarios. Estados Unidos autorizó el lunes el refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 para adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. La decisión se ha tomado en medio de un brote de COVID-19 debido a la variante Omicron y cuando los escolares se disponen a volver a clases después de las vacaciones de fin de año. No es lo mismo recibir clases a distancia, eso no ayuda a nadie. Así que cuanto más se vacunen, seguirán sus clases como de costumbre y eso es lo mejor para todos. La Agencia de Alimentos y Medicamentos también autorizó una dosis de refuerzo de este inmunizante para niños inmunodeprimidos de entre 5 y 11 años, como los que han recibido algún trasplante de órganos. La decisión todavía tiene que ser respaldada por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades. La FDA afirma basarse en datos de Israel, donde miles de niños y adolescentes ya han recibido la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Además, se redujo de 6 a 5 meses el tiempo de espera para recibir una tercera dosis para todas las edades, afirmando que esto ofrece una mejor protección ante la variante Omicron. También se examinan los casos de otras vacunas. Quiero vacunarme porque es mucho mejor y hay menos posibilidades de contraer COVID-19. Y realmente no quiero contraer COVID-19. Así que estoy muy feliz de haberlo obtenido. Para proteger a mis papás primeramente y para ir más en las actividades afuera con mucha gente y todo, para no infectarme. Estados Unidos reporta unos 400,000 nuevos casos diarios de COVID-19, un récord desde el comienzo de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Las hospitalizaciones también aumentan, aunque se mantienen por debajo del pico registrado hace un año. Sin embargo, sí se han elevado los ingresos de niños contagiados. Anthony Fauci dijo hace un par de semanas que los hospitales iban a quedar chiquitos en Estados Unidos. Parece que no se está equivocando, pero en República Dominicana no es que la situación es distinta. El país ha registrado un repunte preocupante. Se decía, será una nueva ola, será un rebrote. El presidente Abinader se encargó ayer de decirlo varias veces. Entramos en la quinta ola. Sin embargo, el mandatario dice que por el momento no contempla nuevas restricciones. Por allí, por el Palacio, estuvo la compañera Leticia Díaz con los detalles. Tras reunirse de manera privada con el Gabinete de Salud, el presidente Abinader aseguró que pese al aumento en los contagios por la COVID-19, la letalidad es mínima. En ese sentido, dijo que hasta el momento solamente se continuará aplicando el protocolo sanitario, pero sin restricciones. Estamos ante una quinta ola, pero es una quinta ola, si bien de mayor contagio, de mucho menor letalidad. Todavía no tenemos ninguna medida, como no la tiene ningún país del mundo.
Además, el mandatario anunció que será reforzado el personal de salud que trabaja en el combate de la pandemia con médicos militares. Para que active los médicos militares que están trabajando y el personal de salud de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas para que esté en coordinación en caso de que fuera necesario por los necesarios. Con relación al ausentismo laboral, las autoridades de salud y el Ministerio de Trabajo evaluarán si es necesario retornar al teletrabajo para personas con comorbilidad. Salud Pública reporta que en las últimas 24 horas se registraron unos 2.000 nuevos contagios de COVID y 2 defunciones. Leticia Díaz, CDN. Y a propósito de este brote, de esta quinta ola, los principales puntos de pruebas COVID estuvieron desbordados ayer lunes por ciudadanos con síntomas similares al virus, mientras los centros de vacunación permanecen con menor flujo. Carolyn Cuevas realizó un recorrido además por hospitales y nos muestra la situación. Una hilera humana bordea la sede del Ministerio de Salud. He sentido fiebre y me duele un poquito la cabeza. Bajo el ardiente sol, esperan largas horas también para hacerse pruebas en puntos como el Moscoso Puello o el Centro Olímpico. Que ha aumentado bastante. En comparación a la semana pasada, que recibíamos de 30 a 50 para pruebas, estamos recibiendo 200. Y de esos 200, un porcentaje muy significativo va a pasar a la unidad de COVID. Y mi hermana salió positiva, yo vine a hacerme la prueba de nuevo otra vez. Que ella visitó a mi casa el 25 y salió positiva al COVID. Allí se vieron obligados a acudir decenas de trabajadores el primer día laboral del año, aquejados por síntomas que suelen confundirse entre los virus y variantes que actualmente circulan. Hoy pedí permiso para venir a hacerme la prueba porque no podía ir con esos síntomas. En cambio, el flujo en centros de vacunación se reduce. Han venido muchísima gente de tercera dosis y uno cuanto de cuarta dosis. El boletín más reciente notificó 2.856 casos COVID, con lo que la positividad se elevó a 44%, mientras la ocupación hospitalaria se mantiene controlada. Especialistas han externado preocupación ante el panorama y hay quienes consideran necesario aplicar medidas adicionales debido a que los contagios podrían continuar en aumento. Carolyn Cuevas, CDN. Pero a pesar de que estamos cundidos de COVID, de Omicron y de todo lo demás, y ahora posiblemente tengamos también Flurona, la variante que en Israel ya corre de manera comunitaria, y las autoridades dicen que están haciendo 40 pruebas para ver lo que sucede. Aquí en República Dominicana, bueno, pues la situación sigue siendo la misma. La gente sigue saliendo a las calles sin mascarillas, no hay distanciamiento. Todas las fiestas de fin de año lloraban por la ausencia de la mascarilla. Mire, la gente aquí, mientras en otros países la gente salía, bueno, vacunados con 3 dosis, el que quiera, no es obligatorio vacunarse, andaban con su mascarilla o simplemente no salían. Aquí estábamos todos en la calle, yo no estaba en la calle, ni Nelson tampoco, ni Héctor tampoco, y mucha gente no lo hizo. Pero aquí no fue solo salir a la calle, mezclarse, aglomerarse, hasta golpes se dieron. Los protocolos de prevención establecidos por las autoridades no se cumplen, además, cabalmente, en los distintos medios de transporte público de la capital, donde se registran los mayores niveles de contagios de COVID-19, donde van 4 pasajeros, se ponen 5. En una guagua que supuestamente iban a dejar un asiento de por medio, ya eso no se usa. La gente viene denunciando esto desde el principio de la pandemia, que se tomaron las medidas, pero parece que no hay un seguimiento permanente a que se cumplan las medidas. Vamos a ver qué nos cuenta D'Angelo Reed. Vaya a la onza, vaya al metro, a mí no me pregunte eso. A pesar del aumento de casos positivos durante los últimos días, especialmente en la capital dominicana, lugares de aglomeración como los distintos medios de transporte no cumplen protocolos con la rigurosidad que amerita la presencia de la variante Omicron en el país. En la guagua no, en ningún lado, patrón. En ningún lado se está cumpliendo los patrones. En ninguno. Sí, todavía la onza pasan a veces full ahí también con gente para ahí. En autobuses de 32 pasajeros están montando a toda capacidad y el uso de la mascarilla, al parecer, es voluntaria. Uno está mirando en estos días de Año Nuevo cómo ha sido todo y la gente bailando y bebiendo. Entonces, en la guagua yo creo que es más fácil. Los carros que deberían abordar solo 4 pasajeros llevan 5, alegando razones económicas.
Antes era 4, pero ahora pusieron 5 por la razón de que el combustible está subiendo. En las estaciones del metro la situación no es diferente, aunque se demanda el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento físico es casi imposible de aplicar. Cuando ya la persona entra al vagón, ahí estamos todos pegados, todos juntos. A pesar de que en las últimas horas se ha registrado un notable incremento en las emergencias hospitalarias por casos de COVID-19, el presidente Luis Abinader informó que debido a la baja mortalidad en esta quinta ola no será necesario adoptar nuevas restricciones. Dangerous Reed, CDN. Mira, él dice algo importante. Si la gente está haciendo fiesta, bebiendo y aglomerándose, ¿por qué tienen que poner menos pasajeros en la guagua? Si en la guagua van ellos mejor. Oye, que tú estás oyendo la lógica. Mira, yo creo que alguien se equivocó en diciembre y se incurrió en una gravísima irresponsabilidad. Yo no voy a repartir la culpa entre el ciudadano, entre las autoridades, pero fuimos muy irresponsables en la República Dominicana con lo que vimos en diciembre y con las advertencias que se hizo. Y ojo con lo siguiente, habrá que esperar mañana para enterarse si Omicron ha estado avanzando. Nos hemos contentado en esta última semana de que eso es Omicron, que los aumentos, pero el miércoles pasado, en la rueda de prensa que tuvieron que reinstalar las autoridades, dijeron que la variante predominante era Delta. De 509 casos probables, el 59% era Delta y solo el 41% de Omicron, 210 de 509. Entonces, si hace apenas 7 días Delta era la predominante, ¿por qué se dice que lo que anda es una gripecita en el aire? El ministro de Salud el miércoles pasado dijo, como motivo de preocupación, que Omicron llegó al país, pero que Delta seguía siendo predominante, y más que predominante, que Delta estaba en el país, que esa es grave. Entonces, ¿por qué lo hemos cogido tan olímpicamente? ¿Por qué ahora reivindicamos el tema de la baja hospitalización, de la baja letalidad? Yo creo que en materia de comunicación, el gobierno está muy mal en el problema sanitario. Yo creo que las autoridades no debieron permitir lo que ocurrió en diciembre. Imagino que los estrategas gubernamentales en materia de comunicación dijeron, en 2021 no podemos permitir nosotros que el dominicano tenga las restricciones del 2020, que goce su Navidad. Por eso el 18 de diciembre, como comenzaron los grandes eventos, los grandes conciertos, solo había 1.400 casos activos. ¿Y cuánto había ayer? 10.999. Debieron esperar un minuto más y agregar un caso más para que sean 11.000, para que se oiga pesado. Entonces, no me digan que Omicron es leve, que es preferible que todo el mundo se contagie para que llegue a la humanidad de rebaño. Yo voy a esperar a mañana, probablemente Omicron aparezca como predominante, pero la preocupación del miércoles pasado del ministro de Salud era que Delta era el 59% de los casos. Es lamentable que haya que esperar 8 días para enterarse cómo es la escalada del virus. Por eso digo que en materia de comunicación, señores, de eso es que uno vive, de la comunicación. Tiene que reflejar la realidad. Claro, hay ocasiones, y no creo que este sea el caso, que se distorsiona la realidad, que se esconde la realidad, que se pintan pajaritos en el aire para que la gente crea otra cosa, mientras la realidad nos dice otra cosa. El mensaje comunicacional de la realidad debe corresponderse con la verdad, porque si no, con el tiempo uno se da cuenta. Entonces, alguien se equivocó. Muchísima irresponsabilidad, y este país, hemos dicho, está cundido y está mal. En el entorno de uno, el que no tiene gripe, tiene COVID, tiene Omicron, se está potenciando un ausentismo laboral. Eso lo sentimos nosotros aquí, en el Caribe y en CDN. Yo no sé en su empresa, amigos, colegas, pero aquí sí se siente. Entonces, ahí está el caso. Yo voy a esperar a mañana a ver qué me dicen de Delta y si Omicron pasó a ser la predominante. En Estados Unidos lo dijeron temprano. 78% de los casos son Omicron y es la predominante. Y eso millonada de casos de ayer, ellos saben allá que son Omicron, pero ni modo. Ahí está. Alguien se equivocó, finalmente se bajó la guardia. El mismo 18 de diciembre, con los grandes conciertos,
El ministro de Interior anunció la liberalización de la venta de bebidas alcohólicas para que todo el mundo salga a beber sin horas fijas, para que todo el mundo se emborrache, para que haya más accidentes de tránsito. Alguien incurrió en una irresponsabilidad y no fue necesariamente el ciudadano, que sí tiene una cuota importante en lo que vimos en diciembre y lo que comenzamos a ver ahora en enero, que es la resaca. Nosotros nos fuimos de un extremo a otro porque en diciembre, a finales de diciembre del año pasado, bueno, de 2021, las restricciones llegaban al extremo de que había toque de queda incluso, me parece que el 31 de diciembre era desde el mediodía, y nos fuimos al otro extremo, abriendo todo. Y en este diciembre, finales de diciembre, se realizaron, como ustedes dicen, todas las actividades que estaban programadas. Las únicas fiestas que se suspendieron fue porque los artistas estaban contagiados. Esas fueron las únicas que uno sepa que se suspendieron. Y por ejemplo, cada vez que algunos de los organizadores le decían algo, decían, pero ¿y por qué aquellos pueden y estos no? Incluso los mismos organizadores de ese evento tradicional, que es la Batalla de la Fe, dieron una rueda de prensa un día antes para ratificar la convocatoria y decían eso, ¿y por qué los otros pueden hacer y nosotros no? Por cierto, hay un detalle, un dato curioso que ocurrió en Batalla de la Fe que se publica hoy en El Caribe, un comentario de la página 2, y es que uno de los diputados que fue reconocido en ese escenario, en la Batalla de la Fe, por la posición que ha tenido frente a temas como el Código Penal y su oposición a las 3 causales, que es Eugenio Cedeño, que se ha convertido en la práctica, diría yo, que en el líder, en la cabeza más visible en el Congreso entre ese sector que es mayoritario, el sector de los pro vida. Se ha demostrado que por lo menos en la Cámara de Diputados es mayoritario. Eugenio Cedeño, el mismo 31 de diciembre, estaba interno y decía en un tuit que estaba interno por COVID, al igual que el 31 de diciembre anterior, o sea que por segunda vez él iba a recibir el año interno por una situación, por la misma situación, por el COVID. Sin embargo, el 1 de enero estaba allí recibiendo reconocimiento y decía en la actividad que estaba allí por un milagro, porque ya había sido despachado. O sea, un dato curioso ahí entre las actividades ocurridas ahí. O sea, el diputado estaba interno y lo dijo en Twitter el 31 horas. Y a las 24 dijo, oh milagro, estoy negativo, y se apareció allí. Estaba siendo entre los reconocidos. Qué timacle, bueno, digamos que tiene una bendición adicional, ojalá y que así sea. Todo lo que nosotros hemos dicho, de que se nos ha ido la mano, de que a las autoridades también, de que la gente no ha asumido esa responsabilidad individual, el ausentismo laboral, todo eso se vio reflejado en el fin de año. Algo que ha dejado boquiabierto a la gente, incluido a los medios de comunicación, es lo que pasó en Villa Duarte, en Santo Domingo Este. La gente inclusive se muestra cauta ante las preguntas de los periodistas sobre los conflictos escenificados durante el fin de semana, que dejaron 3 muertos y 10 heridos. Ayer intentamos ver, y hoy temprano en la mañana, qué dice la gente en Villa Duarte. Después de esta trifulca, empezaron a disparar el sábado y terminaron el domingo después del mediodía. Oigan esto. Por allí estuvo nuestra compañera Dayacena. Vamos a ver qué nos amplía. Los conflictos por punto de drogas dieron formal bienvenida al 2022 en el sector de Simonico, en Villa Duarte, Santo Domingo Este, donde Gabriel Junior Pérez Vizcaíno, conocido como el Gugú, Miguel Ángel Santiago, de 25 años, y Sandy Germán, alias Prieto, resultaron muertos. El denominado Gugú, señalado como una persona que se dedica al microtráfico, y esto habría originado que al día siguiente se originara una venganza. O sea, estos casos no tienen relación con asuntos de delincuencia, de robo, ni nada de eso, sino que son conflictos por puntos de drogas. Otras 10 personas resultaron heridas, hechos que mantienen a las autoridades bajo investigación. Mira, tenemos más de 15 personas detenidas en este caso. Se han ocupado armas de fuego, se ha ocupado droga
en allanamientos que se han realizado. Los reportes indican que hubo un primer enfrentamiento registrado la noche del sábado 1 de enero durante la fiesta callejera celebrada en la calle Los Transformadores del sector, en el que murió el primer joven, mientras que al mediodía del domingo se registró el segundo hecho, situación que ha generado un amplio hermetismo en los residentes del lugar. No sé de nada de eso porque yo de mi casa no salí. Bueno, yo no puedo decirle nada porque yo no vivo por aquí. Ambos hechos, según los reportes oficiales, están relacionados con viejas rencillas por el poder de la venta de drogas en el sector de Simonico, Villa Duarte. Dayacena, CDN. Nosotros queremos mucho a Diego Pesqueira, es amigo de todos nosotros aquí, pero Diego se te fue ahí. Oigan el alivio de las autoridades, pero eso no es delincuencia, no, ni asalto. Eso es un pleito por un punto de droga, normal, que otra cosa podría pasar en pleno 31, un punto de droga y que, bueno, con el cambio de año cambia de mano. Y oigan cómo lo dice la policía. No, eso fue un pleito de un punto de droga, eso no fue asalto, ni delincuencia, ni nada de eso. Se desenfocó el amigo Pesqueira. No. Él conoce muy bien. El domingo, lo decía ayer en la tarde, interesado por el tema, hablé con el vocero de la policía y él me dijo, estamos preparando una nota, pero hay 3 muertos y entre los 10 heridos hay algunos graves. Vamos a esperar que avance la hora para dar un informe completo. Y efectivamente se quedaron 3 muertos y 10 heridos. Y como ustedes vieron, ninguna persona sabe nada, ninguna persona quiere hablar. Esos son asuntos de droga. El temor está instalado ahí. Pero parece que hay un alivio en que sea un pleito por un punto de droga y no un tema de delincuencia. ¿No te da la impresión? Sí, pero hay que ver la violencia, la criminalidad y cómo eso se orilla, Pesqueira, con la delincuencia. Ahí, bueno, Simonico, Villa Duarte. Una situación que debe ponernos a reflexionar, a meditar. Uno probablemente deje esa información de ese tamaño por un tiempo hasta que vuelvan 2 o 3 personas muertas, pero eso lo que evidencia, lo que refleja, lo que deja ver con claridad es la penetración del microtráfico a nivel de nuestros barrios. Eso fue en Villa Duarte, mañana puede ser en otro sector de la zona norte de la capital. A propósito de la violencia, la criminalidad, en Monteplata, ocurrió en Yamasá, pero la Oficina de Detención Permanente de Monteplata aplazó para las 9 de la mañana de hoy la audiencia en la que se conocería la medida de coerción a un hombre acusado de matar a su expareja y a 2 personas más el pasado miércoles. Dicen los familiares, estuve viendo ese corte, que no sabe qué le pasó, porque ese era un hombre bueno, un hombre tranquilo. ¿Qué le habrá pasado? Dicen sus familiares que mató a su expareja y a 2 personas más, a 3 personas más. Claudia Rodríguez nos tiene un reporte de esta trágica situación ocurrida el miércoles pasado en Yamasá. Que la justicia haga su trabajo, que tome el peso de la ley sobre esa persona. La jueza Carmen Daniela Araujo pospuso la audiencia para que los abogados del acusado, Manuel Emilio de los Santos, conozcan el expediente. Las imputaciones en violación a los artículos 295 y 304 provisionalmente, que prevén y sancionan el homicidio. Y somos adheridos al Ministerio Público en cuanto a solicitar imposición de prisión preventiva por la gravedad que implica el hecho. Familiares de Magalis de los Santos y de los esposos Anastasio de la Cruz y Juana Marte aún no salen del asombro, solo claman justicia. Queremos que se hunda y que le den cadena perpetua lo que merece por llevarse 3 personas inocentes, quitarle la vida a 3 personas inocentes. Queremos justicia. La muerte de Anastasio de la Cruz era una crónica de una muerte anunciada. Santo de la Cruz, uno de sus hijos, dijo que hace varios años Manuel agredió a su padre con un bate y las autoridades no hicieron nada. Mi papá y mi mamá no salían de su casa y me lo quitó. Yo lo único que quiero es que la justicia haga su justicia y tome el peso de la ley sobre ese criminal, ese drogadita, que es un abusador. Fue por detrás de mi papá durmiéndose ahí, y fue y lo mató y a mi mamá.
Tras cometer el hecho en una comunidad de Yamasá, provincia Monte Plata, el agresor huyó y posteriormente se entregó el pasado viernes 31 de diciembre. Claudia Rodríguez, CDN. Bueno, y aún permanece prófugo el hombre que agredió brutalmente a Santa Felicia Arias tras un roce de su vehículo con una motocicleta de la mujer. Un hecho ocurrido el pasado sábado en la calle San Tomé, en el municipio de Baní. Tenemos una historia del tema con Rafael Lara. Muy buena entrevista esa de Lara, que es la que el Caribe refleja en su foto de portada. Esa señora, uno le ve la verdad cuando habla. Ella dice que el tipo, Villalona, le dio 5 bofetadas antes del último golpe. Y que si ella no pierde la conciencia, estaba seguro que la iba a matar porque estaba blandiendo su arma de fuego. También relata algo que uno suponía, que él apartó violentamente a la mujer que lo acompañaba para poder seguir agrediéndola. Y dice que despertó en emergencia en el hospital, que no sabía dónde estaba, que ni siquiera sabía desbloquear el teléfono, se le olvidó la clave, que todavía está en tratamiento, que una patrulla de policía tuvo que buscarla a su casa la madrugada del lunes por un fuerte dolor de cabeza, que tiene hinchazón en el párpado izquierdo, que no ve bien de ese ojo, y que supuestamente un familiar, se dice que un hermano del agresor, fue a la casa a ofrecerle dinero con un sobre, pero que ella lo rechazó, que ella lo que quiere es justicia. Este hecho ha mostrado que aún existe mucha sensibilidad en la parte sana de la sociedad dominicana, que se ha solidarizado con esta mujer, que ha pedido justicia. Hasta los mismos familiares del agresor están pidiendo que se entregue. Pero vamos a ver parte de la historia de Rafael Lara en su visita ayer a Baní. Las autoridades todavía no dan con el paradero de Alexis Villalona, quien emprendió la huida luego de golpear a Santa Felicia Arias, mientras los familiares del agresor les piden que se entregue. Donde quiera que usted esté, mi hijo, por Dios. Para que vea que una madre, mire, ¿sabe el sufrimiento que tengo yo? Mire, yo tengo 3 días que no duermo. Sí. Digo, Señor, ¿dónde está, Padre? Pero yo te pido a ti, Señor, que donde quiera que esté, por Dios, que tú lo ilumines, Señor. Oh, Señor, para salir de esto, Padre. La familia Villalona Guerrero denunció que fue maltratada por agentes de la Policía Nacional que allanaron sus viviendas y luego fueron llevados al destacamento policial en calidad de detenidos. Y nos sacaron como que nosotros éramos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos personas trabajadoras. Porque sacaron a mi hermano esposado como un delincuente, un matador. Y a mí me subieron nos fueron como a 4 que nos subieron, a la hija, a mis 3 hermanos, y nos llevaron para allá presos. Santa Felicia dijo que teme por su vida y que familiares del agresor intentan sobornarla. Mucho temor, porque según yo vi ese señor como estaba sin conocerme, sin yo conocerlo en ese momento, ahora que la policía están detrás de él, es capaz de cualquier cosa. O sea, temo por mi vida y por la de mi familia también. Espera que las autoridades apresen cuanto antes a su agresor y que sea traducido a la justicia. Rafael Lara, CDN. Bueno, ahí está. Qué abuso, ¿eh? Esta lamentable situación. El individuo debe entregarse ya, porque ¿y qué es lo que pretende? Dicen los familiares que es un hombre depresivo, que tiene 2 operaciones y otras dolencias, y aparenta muy... No parecía un hombre depresivo cuando le daba ese pecozón a esa pobre infeliz. Ni operado tampoco. Ni operado tampoco. Pero tú sabes una cosa, que este caso se ha hecho viral, quizás por el momento en el que ocurrió, por la indignación de la gente y porque normalmente los casos de violencia generan mucha atención pública. Sin embargo, hay que preguntarse para usted mismo, ¿cómo reacciona usted cuando tiene un accidente de tránsito? Porque esa actitud que ha tenido ese señor, si es que se le puede decir señor,
lo tienen muchas otras personas. Aquí se dan tiros por un roce de un vehículo. Aquí se matan personas, se atropellan luego uno con otro, simplemente por un roce de palabras. Y muchos de los que están criticando la actitud, que es no solo criticable, sino deleznable, lo que ese señor hizo es una barbaridad. Pero lo han hecho en otras ocasiones también. Tienen un roce de vehículo y se paran a pelear, se sacan pistola. Yo creo que nosotros vamos hacia una sociedad que ya es muy violenta y que tenemos que trabajar en la conciencia personal y en la colectiva. Y ayer decíamos que el Estado tiene que abocarse a una educación inclusiva en contra de la violencia en general. Aquí solamente hablamos de violencia de género, pero aquí hay que hablar de violencia en general. Somos una sociedad violenta y el que tiene un arma de fuego cree que tiene que estársela enseñando a todo el mundo. ¿Cuál era la necesidad o el objeto de este señor sacar una pistola a una mujer que estaba indefensa, que no estaba armada y que andaba en una pasola, Virgen de la Altagracia? Ellos eran dos. Todavía la señora no se involucrara y se nota en el video que intentó evitar que él siguiera golpeando a la víctima. Pero en número la superaban. Además de eso, tenían un arma de fuego. Él, para lidiar con un accidente de tránsito, de un roce de una pasola, saca el arma de fuego, la muestra, la manipula y luego de eso, entonces le entra a golpe a una mujer que no tenía la capacidad física de luchar contra él. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué es lo que somos? Un hombre, dice la familia, operado, que tiene problemas de depresión. Caramba, ¿y si no estuviera operado y si no fuera depresivo? ¿Qué habría pasado en un momento como ese? Si él no la deja tendida en el suelo, ¿qué iba a seguir haciendo? ¿Seguir golpeándola? ¿Le iba a dar un tiro? ¿El saldo iba a ser diferente? Yo creo, primero, que él tiene que entregarse, porque mientras más huye, quizás más se complica la situación que tiene. Que su familia no tiene que pagar lo que él está haciendo, que lo que la policía hizo de llevarse los hermanos, la hija, la mamá, eso es completamente abusivo y eso es una práctica que en este país tiene que parar. Pero, además de eso, que tenemos que trabajar con el tema de la violencia, que las autoridades con ese caso y con muchos otros tienen que dar un ejemplo. Aquí no puede ser que solamente la policía persiga a los hombres violentos que se hacen virales en redes sociales. ¿Cuántos no andan por ahí, mujeres infelices, con 10 y 15 querellas? La policía tiene los datos, tienen la orden de arresto y no salen a buscarlo porque el caso no se hace viral. Entonces hay que hacer viral un abuso como este para que la policía lo persiga. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público con eso? ¿Qué va a hacer la policía con todos los casos que tiene ahí archivados, que son iguales, que no son distintos de este? Una mujer que recibe 1.500 golpes o trompadas de un hombre que se cree que esa es la única manera de resolverlo. Decía mi abuela, que en paz descanse, todo el hombre cobarde le da a una mujer. Un hombre que le da a una mujer no es capaz de irse a los trompones con otro hombre. Sobre todo cuando tienen una pistola, que aparentemente eso le da 3 pulgadas de más, lo hace mucho más grande, la estatura se la multiplica. Yo no sé qué es lo que pasa con las armas de fuego, pero sin duda que hay personas que se transforman cuando tienen una pistola en la mano. Y eso también nos lleva a ver cuáles son los permisos que se están renovando aquí en Interior y Policía y a quiénes se lo están renovando. Algo que se ha criticado todo el tiempo. ¿Qué hace un hombre depresivo con una pistola en la calle? ¿Cuánto tiempo tiene ese permiso? El permiso está al día. No está al día. ¿Quién se lo renovó? ¿Cómo pasó una evaluación psicológica siendo depresivo para obtener un arma de fuego? Ese caso para mí tiene muchas preguntas y también tiene muchas enseñanzas. Con nosotros, Lady Blanco, amiga de la casa, coordinadora de participación ciudadana, a quien damos los buenos días. Lady, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días y feliz año. Bueno, iniciamos 9 años en la casa de CDN. Yo te veo con un folder, unos papeles amenazantes, que se yerguen amenazantes. ¿De qué se trata para yo entrar en confianza? Bueno, mira, ustedes conocen la acusación antipulpo y esa acusación tiene 3.445 páginas. ¿Esa fue la lectura de Navidad? Más o menos, y esto es un resumen de la lectura de Navidad. Varias botellas de vino cayeron con esa lectura. Tú andas con el antipulpo al hombro. Yo ando con un resumen ahí. Un resumen escueto. Muy escueto. Muy escueto. Pero mira, hablando del antipulpo, creo que una de las principales conclusiones de participación ciudadana del año pasado
fue la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sí. ¿Es así? Bueno, Participación Ciudadana, como todos los años, tiene 20 años haciendo ese trabajo, entregó su informe, su balance del año, y dentro del balance del año, primero abordamos el tema como fundamental, la lucha contra el COVID y el manejo del gobierno positivo, y también hay que reconocer la vocación de la sociedad dominicana de irse a vacunar, que motivó y permitió también la reactivación económica. Pero sin lugar a dudas, el año 2021 es el año que nosotros hemos catalogado como un año histórico, de inicio del fin de la impunidad, con el trabajo extraordinario que ha hecho el Ministerio Público y también otros órganos como la Cámara de Cuentas, que ahí hacemos ese reconocimiento, que le ha devuelto quizá las esperanzas al pueblo dominicano de que tengamos un país donde la impunidad sea cosa del pasado. En un país con tantas fallas institucionales, yo creo que no es común que Participación Ciudadana en su informe del año menciona la palabra de entrada positivo, o sea, lo califique de positivo. Además de ese aspecto que tú acabas de mencionar, ¿qué otras cosas podemos resaltar para justificar que podamos calificar el año en sentido general como positivo? Mira, ahí nosotros hicimos no solamente el recuento del Ministerio Público, también el trabajo extraordinario que viene haciendo la Cámara de Cuentas. Nosotros tenemos, como pusimos, una Cámara de Cuentas que comenzó a contar. Tenemos una Cámara de Cuentas que no hacía su función de fiscalizar y monitorear los recursos del Estado, y por eso obviamente teníamos los niveles de corrupción que se evidenciaron. Ahora bien, hay otros componentes también, como el tema de la economía, cómo se reactivó la economía, y hay que también ahí reconocemos el trabajo del dominicano en el exterior con las divisas, que también eso contribuyó a que tuviéramos una estabilidad económica. Sin embargo, a pesar de que Participación Ciudadana ha dicho que el balance ha sido positivo, bueno, hay otros puntos que también se tomaron en cuenta. Los puntos negativos que se lo otorgamos al Congreso Nacional de la República, un Congreso que lamentablemente no representa esa voluntad que tiene el pueblo dominicano en un Estado social democrático de derecho. Vimos la discusión del Código Penal, vimos una ley de extinción de dominio que todavía reposa en el Congreso, también una ley, el anteproyecto de compras y contrataciones que reposa en el Congreso, pero también la ley de trata y trata de personas, trata ilícito de personas, que también ha habido poca voluntad desde el Congreso. Y también ustedes se recuerdan que hasta aquí estuve sentada discutiendo el mismo tema que hemos discutido durante muchísimos años, que son las exoneraciones, los barrilitos, y que son culturas lamentablemente clientelar que persisten en el Congreso de la República. Y por eso también nosotros demos ese punto negativo en el marco y también en el marco de este año, y también el manejo de las exportaciones. Ahí nosotros hacemos un recuento de esto. Tú vienes con el expediente antipulpo debajo del brazo. ¿Cuál es la valoración que hace Participación Ciudadana de este expediente de 3.000 y tantas páginas? Que ahora es simplemente un expediente de acusación, aunque mucha gente conozca muchos detalles, aunque tal vez haya sido el resultado de un escándalo público, de la vida de muchos años o del estilo de vida de un grupo de personas que era vox populis, y que no sucedía nada. ¿Cómo lo ha resumido Participación Ciudadana? ¿Cuáles son los aspectos que más les ha llamado la atención de ese expediente de acusación? Mira, Yulisa, yo creo que nosotros sabíamos que había corrupción. El pueblo dominicano sabía que había corrupción, a pesar de que el presidente de la República en ese momento cuestionó al pueblo dominicano preguntando ¿cuál corrupción? La corrupción que se evidencia ahora, la que hemos visto a raíz de estos expedientes. Pero yo creo que el pueblo dominicano no sabía, y nosotros como Participación Ciudadana tampoco sabíamos, de esos niveles de corrupción. Esos niveles de corrupción, evidenciados sobre todo en este caso Antipulpo, yo creo que nubló nuestra capacidad de imaginación. La estructura delincuencial y el crimen organizado que se estructuró en esta organización criminal, yo creo que es histórico, a nivel de cómo también el Ministerio Público ha comenzado a investigar, y a través de la acusación pues ha evidenciado cosas que nosotros hemos quedado perplejas, como por ejemplo, y por eso ha declarado como un caso complejo,
Primero, más de 21 compañías, todas vinculadas al señor Alexis Medina, hermano del presidente de la República, y que no figuraba como societario de esas compañías. Sin embargo, en el expediente acusatorio se ha podido detallar que era el beneficiario final de esas compañías. Segundo, la cantidad de imputados, más de 27 imputados. En este caso, porque no sabemos si habrá un pulpo 5G o otra calificación que le dé el Ministerio Público, o 2.0, bueno, no sabemos. Vamos a esperar qué nos depara este año. Pero también hay que decir que, miren, el Ministerio Público en este expediente acusatorio ha presentado 1.995 pruebas documentales, 169 testigos, 145 pruebas materiales. O sea, es un caso, como ya han dicho, que si el que tiene tiempo de, bueno, son 3.445 páginas, pero vamos a ver si Participación Ciudadana entrega este pequeño resumen para que la población pueda ver la acusación de manera detallada, pero evidencia la putrefacción y el cáncer que representaba la corrupción, en este caso que le ha llamado el Ministerio Público el clan de los Medinas. Miren, ¿y por qué tan importante? Y creo que toca un poco la sensibilidad humana. Es porque yo creo que el pueblo dominicano realmente ha entendido y ha madurado en su justa dimensión los estragos de la corrupción y lo que nosotros como dominicanos dejamos de percibir por los efectos de la corrupción. En uno de los casos, este caso específico, que afecta al Ministerio de la Salud, yo creo que es inhumano, es abusivo y es absurdo pensar que se puede hacer corrupción con un derecho tan fundamental y tan denegado al pueblo dominicano. El 60% de la población dominicana es pobre. El 60% de la población dominicana va al sistema de salud público, un sistema de salud deficiente, un sistema de salud, aparte de que es deficiente, también es excluyente, porque no todo el mundo, a pesar de que es pobre, puede acceder a ese sistema. Y con carestías. Y con carencia. Entonces tú tienes ahí una corrupción que de verdad yo creo que es putefacta, sobre todo cuando tú juegas con medicamentos de altos costos. Cuando tú sobrevalúas medicamentos de alto costo, se lo vende al Estado dominicano sobrevaluado. ¿Y qué se traduce eso? Primero, se traduce en que obviamente un mayor nivel de costo para el pueblo dominicano, pero también se traduce un impacto a las personas que necesitan de esos medicamentos. ¿Por qué? Porque a mayor costo, mayor probabilidad de que menor persona puedan acceder a esos medicamentos de alto costo. Usted tiene que ser inhumano. Usted, mira, yo creo que se viola todo el concepto de la dignidad humana. Usted perdió la dignidad ahí. Cuando usted juega con un derecho tan fundamental y sobre todo con la gente más pobre, que es el derecho a la salud. Bueno, y en el mismo expediente acusatorio ahí vemos también el caso de la OISOE, que la OISOE es un reflejo de lo que es la corrupción y la impunidad. Yo me recuerdo unos años atrás que participé en la cadena humana frente a la OISOE. No me imaginé nunca estar aquí sentada conversando con ustedes de este tema, pero estuve ahí marchando frente a la OISOE y hice un artículo, me recuerdo, para Acento, con relación a cómo nos descalificaban, porque un grupo de gente desinteresada que entendía lo que representaba la OISOE, pues estaba ahí marchando, y yo creo que hasta nos echaron caspimienta, como en los tiempos de la UAS, y ver hoy el reflejo de este expediente y cómo más de 56 hospitales, señores, más de 56 hospitales fueron desfalcados, defraudados, con más de 3.000 millones de pesos dominicanos, en donde a esos hospitales muchos no se les entregó lo que se les contrató, lo que se les entregó no tenía calidad, como hizo la auditoría de la Cámara de Cuentas, pero también, señores, no se le entregaron y fueron sobrevaluados. Y tú te pones a pensar en que tú tienes hospitales como el Antonio Musa, que salió el año pasado, no se recuerdan,
que no tiene ni siquiera rayo X, que no tiene cama, y que tú tienes gente dominicanos que se han encadenado pidiendo que a un hospital se les ponga un rayo X o se le ponga uno de esos aparatos para la detección del cáncer, mientras por un lado se desfalcaba el Estado y se abusaba de los recursos del Estado. Entonces, por eso hemos entendido que la corrupción no solamente nos quita recursos, la corrupción no solo nos afecta en los niveles institucionales, como usted me decía, sino también que la corrupción nos quita vida. Y eso es, yo creo, que el impacto mayor de la corrupción. Lady, se tiene por sabido que la corrupción es un fenómeno social de profundas raíces, incluso que está entronizada hasta el tuétano en la sociedad dominicana. ¿Tú no crees que si se queda solo esta lucha gravitando alrededor de Danilo, de sus familiares, de los exfuncionarios, se le estaría haciendo un daño a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad? ¿Tú no crees? Yo he acuñado un término que hay que democratizar un poco la persecución. Mira, nosotros hemos visto un ejercicio del Ministerio Público apegado al debido proceso y un Ministerio Público que ha asumido la bandera, y yo lo digo, de la llama olímpica contra el fin de la impunidad. Pero eso no es solamente el Ministerio Público, eso es el pueblo dominicano que está exigiendo eso. Y nosotros no creemos, obviamente sí. Si los casos de corrupción nada más se persiguen, lo de la corrupción pasada, entonces estamos en lo mismo. Sería impunidad, porque entonces no estamos transparentando verdaderamente el Estado. Ahora bien, nosotros hemos visto el ejercicio primero del Ejecutivo, ha suspendido, ha separado de funciones a funcionarios que han sido enfocados en un tema de corrupción. Y Participación Ciudadana ha dicho que eso no puede ser un paliativo, que el Ministerio Público tiene que en algún momento también perseguir e investigar la corrupción de esta actual administración. Ahora bien, recuerden que hay un tema de prescripción. Tiene casos de corrupción pasada que hay que caerle encima, un buen dominicano. Hay que caerle encima para que esos casos no prescriban. Ahora bien, el Ministerio Público también tiene que actuar con esa misma ímpetu y con esa misma ansia de justicia con los casos de corrupción de esta nueva administración, que van, señores, acuérdense que doña Miriam Germán el año pasado, mediados de mayo, dijo que había más de 400 casos de corrupción de la pasada administración y más de 100 de esta administración. Y cuando dijo que había más de 100 de esta nueva administración, todavía no estaban los casos de Inavie, como hemos visto, el caso de Impostón. O sea que podemos entender que más de 100 habrán de esta nueva administración. Entonces el Ministerio Público tiene que en algún momento también actuar en justicia. Pero se ha manejado distinto los casos de esta administración. Por ejemplo, hoy reporta el periódico El Caribe que Kimberly Taveras dice que ella no fue destituida y no ha sido investigada, y mucho menos por corrupción, ante todas las denuncias que se hicieron. Hay otros funcionarios que sí han sido destituidos, pero no se sabe si han sido investigados. ¿Sienten ustedes que se ha trabajado en ambos grupos de casos con el mismo interés? Yo creo que es que la corrupción evidenciada no son las mismas. O sea, el impacto de esta corrupción que hemos visto de la pasada administración, yo creo que también por los niveles de impunidad que había, que permitió obviamente que tuviéramos esos niveles de corrupción evidenciados, creo que por eso también el Ministerio Público ha sido quizás más efusivo con esa lucha contra la corrupción. Sin embargo, en algún momento, como dije anteriormente, el Ministerio Público también hará de la suya con esa nueva administración. Lo hemos visto con el caso de la Lotería Nacional, que sí está siendo investigado. En el caso de Kimberly, recuérdense que el caso de Kimberly específico no hubo corrupción dentro cuando llegó a ser ministra de la Juventud, sino quizás dentro de su patrimonio, la declaración de su patrimonio. Entonces, ahí es que el Ministerio Público, en conjunto también con la Cámara de Cuentas, tiene que hacer su función. Y por eso es importante que en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, sobre todo de esta actual administración, se le dé seguimiento, porque por ahí es que también hay una brecha que da espacio a la corrupción. Porque si tú no controlas, fiscaliza lo que presentan
Estos nuevos funcionarios, bueno, pasa el año, pasan los 2 años y por eso es que evidencian, como pasó en el caso de Pagán, fortunas que no pueden ser justificadas. Ellos futurizan la fortuna. No, pero futurizan como si República como si el Estado fuera una matica que tú la remojas. Hacen y como un entonces, presupuesto. ¿Cuánto va a ser el presupuesto del 2022? Tanto. ¿Cuál es su presupuesto a 4 años? Tanto. Y mira, Yulisa, uno lo dice así, pero realmente da vergüenza. Da vergüenza. Yo creo que la Defensa Ciudadana debe hacer un inventario. Está el caso del consulado de Juana Méndez. Sí. No, que lo destituyeron. Y dijo un altísimo funcionario de este gobierno, altísimo funcionario del partido de gobierno, que ellos destituyen pero no se querellan. Entonces, la Participación Ciudadana había sido su inventario. Sí, nosotros hicimos el inventario. En el balance del año que presentamos, hacemos ahí la mención de todos los casos, iniciando por un caso que quizá está olvidado, que es el caso de uno de los viceministros de Interior y Policía, que fue destituido por un tema de tráfico de armas. Entonces, ese fue uno de los primeros que nosotros hemos detallado en el balance. También hablamos del tema del Ministerio de la Salud, que dio la destitución del ministro Plutarco Arias, y ahí hacemos el recuento de todos los casos. Y este balance nosotros se lo mandamos, aparte de que lo hacemos público al país a través de todos los mecanismos, a través de ustedes, de la prensa que nos colabora, también nosotros se los mandamos a la Cámara de Cuentas, se los mandamos al Ministerio Público, para que sepan también que de Participación Ciudadana estamos haciendo veeduría social. ¿No me permite un paréntesis? Y ustedes, compañeros, el 31 de diciembre recibí la visita de Plutarco Arias. Sí. Él trae una carta que él dice, porque él no sabe por qué lo menciona cada vez que se habla de corrupción en salud pública, que al contrario, él fue el protagonista, él fue el que hizo la denuncia. Entonces él pedía pero hizo la denuncia cuando lo destituyeron. Que no lo mencionen a él. Por eso decía, quería hacer el paréntesis para acompañar a Plutarco en su queja. Él está quejándose de que lo menciona y mira, tú lo mencionas. Sí, y mira, realmente el señor Plutarco, a través de la historia de su trabajo profesional, se ha caracterizado por ser una persona muy seria y muy ética en su trabajo profesional. Y eso es reconocido. Usted va a Santiago y usted lo pregunta, yo que soy de Santiago, se lo puedo decir, que es una persona que goza del cariño y el aprecio de los santiagueros. Porque bueno, ha tenido esa vocación social también. Ahora bien, eso no lo limita de que sea investigado. Ahora, uno no lo está acusando. Lo que estamos diciendo es que tiene que ser investigado. No lo está acusando. Y la denuncia se hizo también después que lo quitan, ¿no? Claro, exactamente. En su informe mencionan el caso Odebrecht, pero como un punto negativo, creo que mencionan la palabra fracaso. Sí, nosotros lo hemos declarado como un fracaso nacional. A pesar de que sabemos que ese expediente se instrumentó con la intención perversa de perpetuar la impunidad, pues asumir quizás este año, esta conformación de este nuevo Ministerio Público, el caso de Brecht, pues teníamos un poco de esperanza de que al menos tuviéramos saciadas un poco las ansias de justicia. Somos el único país del mundo, en el caso de Brecht, que todavía nosotros no tenemos sentencias ejemplarizadoras. Tú tienes otros países que tú tienes destitución de presidentes, tú tienes presidentes que han sido encarcelados, tú tienes altos funcionarios, tú tienes empresarios, porque obviamente la colusión en la corrupción no solamente lo vemos a nivel estatal, también lo vemos a nivel empresarial. Y entonces llegamos a República Dominicana y nos abraza la manta y la sábana de la impunidad. Y creo que todo el que vio esa lectura de esa sentencia, aún sabiendo que ese tribunal, encabezado por la magistrada Giselle, si no me equivoco, pues hicieron un buen ejercicio del derecho, no podían hacer otra cosa más que esa. Sin embargo, hay que decir que lamentablemente eso no se traduce en que República Dominicana sienta que haya una verdadera satisfacción en temas de justicia. Por eso es que no se puede cantar victoria, hay que esperar. Cuando el gobierno cumplió los primeros 100 días, hizo un expo y que haber logrado la justicia independiente. Yo hice una aclaración que podía hablarse de Ministerio Público Independiente, claro, porque había que ponerlo entre comillas, porque es por designación. O sea, mañana quieren quitarse el Ministerio Público y lo quitan de un plumazo. Así es. Entonces, lo decía así porque no se puede hablar de justicia independiente en este país.
Mira, es importante lo que usted dice, porque cuando hablamos también de un Ministerio Público independiente, a pesar de que tenemos a doña Miriam, Jenny Berenice y a Wilson Camacho, que han demostrado un ejercicio, una independencia de acción, sobre todo desde el Ejecutivo, hay que decir que esa independencia también se queda coartada si usted no le da recursos. Si a ese Ministerio Público usted no le da recursos para que ese Ministerio Público pueda realmente hacer un ejercicio efectivo de lo que está llamado a hacer. O si se le da rango constitucional, que no dependa de una designación, de un decreto. Claro, y Participación Ciudadana está de acuerdo con eso, de que haya una modificación eventual en la Constitución para que se le dé rango constitucional al Ministerio Público. Ahora bien, fíjese, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros hablamos del Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene la política criminal del Estado y tiene también el sistema penitenciario. Y en el sistema penitenciario se va la gran mayoría del presupuesto de ese Ministerio Público. Y cuando nosotros vemos la violencia de género que hemos evidenciado, la violencia estructural que hay en República Dominicana, hay un componente fundamental que juega, un rol fundamental que juega ese Ministerio Público. Ese Ministerio Público tiene recursos que en este presupuesto del año pasado, que ustedes vieron, no se le otorgó. Entonces el presidente de la República tiene que ser cónsono con lo que dice. O sea, no solamente es apoyar la lucha contra la corrupción, designando a 2 personas como la que representan, como la que sabemos, sino que ese Ministerio Público hay que darle recursos. Usted no lo puede atar. Usted también tiene que darle recursos a la Cámara de Cuentas. Usted tiene que darle recursos a esos órganos que están llamados a controlar y fiscalizar el Estado dominicano, para transparentar el Estado. Gracias, Lady. Lady Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, nos ha acompañado en esta mañana. Muchas gracias a usted. La Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, la doctora Rosalba Ramos, está con nosotros en Despierta con CDN. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente agradezco esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes para hablar de los logros de la Fiscalía en este año que apenas culminó y también que hablemos un poquito de los retos que vamos a asumir para este año que apenas tenemos días estrenando. ¿Qué logros se pueden exhibir? Son muchos en realidad. Nosotros en este año que pasó, a pesar de los retos que enfrentamos, porque el COVID sigue siendo un tema latente y que sigue generando estragos a nivel del servicio y a nivel también del personal humano, nosotros obtuvimos buenas sentencias. Podemos hablar para iniciar del caso de Andrea Celea, que si bien ya han pasado muchos meses, porque siempre como que nos queda más fresco lo que ha pasado al final del año, este caso fue muy importante para la Fiscalía del Distrito porque es un caso que recibimos mucho seguimiento por parte de la población, además de las complicaciones propias del caso, porque solamente estaban Andrea y su agresor en ese hotel y todo lo que nosotros tuvimos que enfrentar en ese juicio, del cual casi todos los medios de comunicación fueron testigos, y que la Fiscalía logró la pena máxima que se podía lograr contra el joven Villanueva, que eran 20 años de prisión. Ha apelado varias veces. Y es su derecho. Sin embargo, el Ministerio Público hizo y seguirá haciendo en cualquier instancia lo que corresponda con este caso. Este no es solamente el único caso que podemos exhibir. Para todos, todos nos siguieron desde el inicio con el caso Yokairi. Este caso que es un triste, pero es un precedente importante, porque el caso de Ácido del Diablo, para nosotros, sobre todo cuando las parejas pagaban, las penas que teníamos y que podíamos exhibir eran de 20 años, porque la legislación, aparte de las pruebas que podíamos tener en aquellos casos, no nos permitían tener penas máximas de más de 20 años. Sin embargo, en este caso de Yokairi, donde logramos demostrar que su ex esposo era el dueño del delito, que fue la persona sin la cual, sin su participación, no se hubiera podido materializar que Yokairi terminara bajo las condiciones que ya todos conocemos, se logró una pena que es un gran símbolo también para la Fiscalía del Distrito, porque fue de 30 años.
No es que esté conforme con los 30 años, porque siempre he sido coherente en el sentido de decir que encuentro que 30 años era muy poco para lo que le hicieron a Yokairi, porque ver a esta muchacha tan hermosa, joven, que el único delito que cometió fue decidir salir de la relación y que terminara bajo estas condiciones, y sobre todo que en un momento determinado no lograron materializarlo, porque ellos fueron a intentar echarle el ácido y no lo encontraron, y sin embargo volvieron. 30 años era muy poco, pero era lo justo legalmente, porque es lo que permite nuestra legislación hasta este momento. Y realmente nos sentimos muy contentos con que los jueces hayan reconocido el trabajo que hizo el Ministerio Público en cuanto a este caso también. A propósito de ese caso, magistrada, luego de unas medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo a través de Proconsumidor, para la restricción con relación a la adquisición del ácido del diablo, uno como que nota que no se han producido hechos, pero ustedes quizá como Ministerio Público podría darnos la confirmación de si ciertamente esto se ha detenido. Miren, los casos de ácido del diablo son casos que no son tan comunes como a veces nosotros creemos. Lo que pasa es que son desgarradores por las consecuencias que tienen. Hay un caso en el cual yo subí y que es de conocimiento también de la prensa, de este señor que aquí en un motel en la 27 de febrero le tiró fue gasolina a una joven de 21 años embarazada, para colmo. Y le tiró, es otro de los casos que nosotros ahora le estamos dando un seguimiento, porque queremos, tiene todas las condiciones para también obtener los 30 años, porque ellos incluso ella tenía la actitud de que parece que quería reconciliarse con él. Se reúne con él y él, cuando ella está de espalda, le tira la gasolina. Y como le digo, para colmo, ella estaba embarazada. Y perdió. No, ella murió y lamentablemente este es un hecho, una muchacha joven, una muchacha llena de vida, una muchacha que iba a dar vida también. Entonces, los casos de ácido del diablo no es la cantidad, es el daño y cómo trasciende y cómo se mantiene en el tiempo. Porque muchas veces las secuelas de una violencia de género psicológica se puede ver en los años, pero no es lo mismo cuando tú la tienes que ver latente en un espejo. Las mujeres de por sí nos gusta estar bonitas, nos gusta vernos en un espejo, que ese reflejo sea agradable, pero cuando te han cortado la cara o te han tirado ácido, eso es un reflejo de que has tenido un problema y de ser juzgada donde quiera que llegues. También otras de las sentencias muy importantes que es importante resaltar, o mejor dicho, hay dos, y quiero resaltarlas por el tiempo que duraron en el distrito. Es el caso de la avioneta, que era un caso del 2012 que ocurrió en Constanza y por un tema de seguridad pública fue trasladado aquí al distrito. Y el caso de Pascual Cordero, Arias el Chino, que también era un caso muy viejo en la jurisdicción, que tenía entre sus 8 o 9 años esperando una respuesta. Y en ambos casos obtuvimos condena. En el caso de la avioneta eran varios los imputados, se obtuvieron sentencias entre 10 y 15 años. Y en el caso de Pascual Cordero obtuvimos la pena de 30 años, lo cual es un logro que es importante resaltar. No solamente por la sentencia ejemplar de los 30 años, sino porque pese al tiempo que tenía en el sistema, pese a que el Ministerio Público había realizado absolutamente todo lo que estaba en sus manos para conocerlo, tenía 8 años, casi 9 o 10 años para conocerse y se obtuvo un resultado. ¿Por qué no se conocían estos casos que tienen tantos años ahí pululando dentro del sistema de justicia? 8 años para conseguir una sentencia. Es mucho tiempo. El mensaje cuando se obtiene es decir a la sociedad que el Ministerio Público no se cansa, que el Ministerio Público le da continuidad a los casos, que le da seguimiento. El por qué, eso varía de caso en caso. Hay casos
voy a poner el de Andrea Celea, que en un tiempo bastante razonable se conoció, pese a que hubieron suspensiones como ha de esperarse. Sin embargo, hay otros que pese a por la complejidad, por el tipo penal, por las mismas condiciones del tribunal, las mismas condiciones de los imputados, porque en el caso de Pascual Cordero no era solamente él, habían otros imputados que incluso nosotros para poder conocerle a este señor tuvimos que dividir. Y todavía nos queda pendiente la otra parte de esos imputados, porque son imputados que al estar en libertad, de un modo u otro, obstaculizan el proceso, porque cuando el imputado está bajo prisión preventiva, quiere definir su situación. Lo que pasa es que todos tenemos dentro del mismo sistema de justicia recursos que podemos utilizar, pero a veces en lugar de usar esos recursos, abusamos de esos recursos, lo cual es totalmente diferente, pero al final, de un modo u otro, impacta el caso e impacta el sistema. Nosotros en el Caribe, magistrada, tenemos un caso que nos toca muy de cerca, que es el caso de Eremio Pérez Gómez, que es padre de la periodista María Esperanza Pérez, que en diciembre del 2020 fue objeto de una agresión de una persona que es conocida en el barrio, que sus familiares siguen viviendo por ahí en Cristo Rey, y se ha manejado a través de la Fiscalía Barrial. Sí, a través de la Fiscalía. Entonces, con el magistrado. No sabemos si es que el Ministerio Público ya se desentiende de esto, a qué instancia le toca, pero ya hace un año y pico, bueno, hace un año y un mes del hecho, y todavía no ha aparecido el victimario. Conozco perfectamente el caso porque incluso personalmente le he dado seguimiento. Es el mismo, usted tiene los datos correctos de que es la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey. Son a veces de estos casos que se hace difícil, lo que está es la ejecución de la orden de arresto. Nosotros le hemos dado mucho seguimiento a la Policía Nacional en ese aspecto para la ejecución de esa orden. Incluso cada cierto tiempo le damos esa llamada para ver en qué está. Miren, ese tipo de casos incluso me vale para poner un ejemplo en este momento de una de las sentencias que también nosotros entendemos que es muy importante, que es de este año que apenas hace días acabó, que es el caso de Huáscar Castillo. Nosotros tuvimos ese caso que ocurrió en Villajuana en el año 2006. Quiero que a ver si nos damos un poco de seguimiento. 2006, y estoy hablando de que la sentencia fue el año pasado. Ese caso en particular, personalmente yo era fiscalizadora cuando comencé a ver ese caso en el Departamento de Homicidios. Y me impactó mucho porque era una jovencita de 16 años que con el tema del ácido del diablo le tiraron una persona que no quería, con la que ella no quería tener una relación, le mandó a tirar ácido y ella murió, la muchachita. Él logró salir del país. Ese caso hasta un tiempo no tuvo como esa impunidad, como esa falta de respuesta por parte del sistema, por lo menos a medida de como lo veían los mismos familiares, porque nosotros no nos habíamos detenido. A ese señor se detuvo en Estados Unidos, se logró traer al país y es en mi gestión en la cual se logra una condena de 20 años contra él, apenas el año pasado. Y sigue siendo un claro ejemplo de que nosotros no nos detenemos porque el tiempo transcurra. Los casos no siempre son esclarecidos dentro del mismo marco que la víctima espera y a veces ni siquiera nosotros esperamos como quisiéramos. Porque todos los casos para nosotros son importantes porque tenemos víctimas que están afectadas al respecto de esos procesos. Y cuando estamos hablando de casos de violencia de género, como es el caso del cual usted me explica, nosotros no nos detenemos en que el tiempo ha transcurrido y como a veces las personas pueden sentir o pueden creer que entran en un estado de que no le damos seguimiento. Hay casos que se resuelven más rápido, otros requieren más tiempo, cada caso hablará,
pero se le da seguimiento a todos los casos. Otra cosa que también es importante hablar de este año que pasó es lo que tiene que ver con Mi País Seguro. Yo creo que este proyecto que viene desde el Ejecutivo y que está siendo liderado por el Ministerio de Interior y Policía, es importante que siga teniendo un respaldo. Es importante seguirlo trabajando porque a todos nos preocupa la delincuencia, a todos nos preocupa la corrupción, pero lo que también nos preocupa es que a veces no podemos salir a la calle y caminar de manera que nos podamos sentir seguros. A veces algo tan sencillo como parquear nuestro carro afuera y que no nos lleven el retrovisor, que genera muchísimo malestar, entre muchísimas cosas que también ocurren aquí en la República Dominicana. Es importante que este programa se le siga dando seguimiento. Nosotros desde la Fiscalía, gracias al respaldo que estamos recibiendo, porque es un trabajo en equipo. No es un trabajo, estamos trabajando con lo que es la prevención primaria, que es una de las prevenciones más caras que existen, porque no dejan titulares, no dejan popularidad. El tiempo para tú ver los beneficios es lento, pero es algo que se agradece, porque al final tú poder ahora ir a Cristo Rey y ver que hay mucha presencia policial, ir a lugares como la Sursa, donde hay programas que están funcionando, donde se está trabajando no solamente la Fiscalía del Distrito, sino está el Ministerio de la Mujer, está trabajando el Ministerio de Interior y Policía, están trabajando los comedores económicos, salud pública, entre tantas instituciones que casi todos los martes nos vemos para poder coordinar los trabajos que se vienen realizando. Tú hablabas de los logros y los desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la Fiscalía del Distrito para no solo el 2022, para los años subsiguientes? Creo que ya este año que apenas inicia tiene muchísimos desafíos, comenzando porque tenemos el brote del tema COVID y para nadie es un secreto que nosotros ya teníamos un reto con el aspecto que tenía que ver con la falta de personal que tiene la Fiscalía. Esto es importante porque a esto se suma el hecho de que las mismas licencias médicas, el reto estará en que sigamos brindando un mejor servicio, pese a las limitaciones. Pese a las limitaciones que tuvimos el año pasado, nosotros logramos ganar más del 90% de los casos, tanto en audiencias preliminares como en juicio de fondo. Entonces, ese sigue siendo una meta, porque debemos seguir eficientizando el servicio, no solamente también a nivel de la respuesta a los casos, sino también de servicio al ciudadano. Otro de los retos está en que Mi País Seguro promete extenderse en todo el Distrito Nacional. Eso va a implicar que nosotros hagamos un esfuerzo extraordinario, porque si bien es cierto que nosotros contamos con las fiscalías comunitarias donde brindamos el servicio para que los ciudadanos se sientan más cercanos con nosotros como fiscalía, esto requiere un trabajo que es extra, porque requiere tiempo con la comunidad, requiere seguimiento, requiere estrategia, porque ya el calor del día a día, el fuego que hay en cada comunidad, ya se maneja como algo constitucionario, pero no es lo mismo cuando a eso hay que sumarle el trabajar en coordinación con otras instituciones para poder ayudar a dar un mejor servicio. Es importante saber que todo el tiempo tenemos que estar abiertos a reinventarnos, pero reinventarse no resulta tan sencillo como cuando lo ponemos en un discurso. Siempre todos los seres humanos estamos abiertos al cambio, hasta que te toca a ti cambiar, hasta que te toca a ti que te den nuevas responsabilidades. Y eso requiere también que nosotros sigamos madurando. Habrá que ver
también porque se había estado hablando de una reducción en el presupuesto del Ministerio Público en cuanto al tema presupuestario. Y eso sí nos podría afectar gravemente porque la justicia, cualquier institución, necesita siempre cada año más recursos, nunca menos, y sobre todo para enfrentar nuevos retos, nuevos proyectos. Un nuevo proyecto que ya nosotros iniciamos en este año pasado y que necesitamos seguir trabajando es el enfoque de la violencia de género. La violencia de género se trabaja mucho desde la óptica de señalar al agresor, de atacar al agresor. Y cuando he tenido la oportunidad, porque a mí me gustan mucho las charlas en las comunidades y en los liceos, de tratar el tema, los hombres no se sienten como parte de la solución, sino que sienten que la Fiscalía los va a buscar como el problema. Entonces, nosotros hemos entendido que el enfoque es que comencemos a hablar más de herramientas para que exista menos violencia, que nos hemos sentado a hablar y este programa inició con todos los hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿De qué es eso que te causa ira? ¿Cómo puedo identificar cuando estoy siendo agresivo? ¿Qué herramientas tengo a la mano para poder utilizar cuando estoy siendo también agresivo? De modo que no nos quedemos solamente en perseguir, de modo que no nos quedemos solamente en señalar, sino que podamos buscar programas que sean efectivos, que sean participativos. Porque es que a veces sentimos que nos hemos quedado un poquito solos con el tema de la violencia, cuando es un tema multifactorial y que tiene que entonces abordarse desde múltiples instituciones. Este es un tema que tiene que ver con educación, es un tema que tiene que ver con cultura, es un tema que tiene que ver hasta con cultivar al ser humano. Cuando yo veía que ustedes trataban el tema de lo que ocurrió en Baní, con el tema del accidente de tránsito, a propósito de algo que es viral en este momento, eso es algo que ocurre todos los días, como bien planteabas. Y lo penoso es que hasta que no se hace viral, no se vuelve un tema de conversación. Esto que vimos debe servirnos como un análisis. Primero, a quiénes le estamos dando armas de fuego, porque al final ese señor, para tener esa arma de fuego, tenía que tener una evaluación psicológica. Y la tiene que tener, y eso y usted lo va a poder encontrar en ese expediente cuando a él le dieron, si tiene un permiso. Si no tiene permiso, ya también hay otras agravantes donde ya perfectamente la jurisdicción de Baní va a poder hacer las observaciones de lugar en ese sentido. Pero importante es que nosotros comencemos a vernos como sociedad. Nosotros aquí nos estamos justificando con el tema de la violencia. No se está trabajando, explota cuando llega ya a la parte irreversible, cuando llega a la parte de la persecución. Y cuando llega a la parte de la persecución queremos que prendan una hoguera. Es decir, que queremos solucionar la violencia ejerciendo violencia en otros aspectos, no ni siquiera buscando cómo vamos a corregir el problema. Y hay casos donde incluso le solicitamos a los fiscales que hagan cosas que son ilegales para poder tener una respuesta a ese caso que nos interesa como sociedad, ver castigado, ver oprimido, desde una violencia que es legal, pero no deja de ser violencia. Pero no deja de tener una repercusión. Rosalba, terminamos, pero en un minuto el lance con el director de inspectoría, ¿en qué punto está? Miren, como yo había comentado, eso estaba en una etapa en la que a mí se me había solicitado ya como entrevista, como víctima para una entrevista. En lo particular entiendo que esos son de los tipos de temas que a veces distorsionan la atención o quitan la atención de las cosas que son realmente importantes. Yo creo que este conflicto al final lo que va a hacer es fortalecer la institución, y en lo particular yo de manera personal me siento mucho más fortalecida. Creo que voy a cumplir 16 años ahora en el Ministerio Público.
nunca había tenido ningún problema hasta en la inspectoría. Tengo ese respaldo que siento de que nunca había tenido ningún tipo de problema, pero creo que tenemos que estar abiertos a que está en su ciclo natural, a que eventualmente ustedes escucharán que ya me convocarán con el inspector especial o que a mí me convocarán en la parte que me corresponde como víctima, porque yo le puse 3 denuncias al inspector general en ese sentido. Y yo lo que creo es que de esta situación lo que debemos buscar es que el Ministerio Público a nivel interno salga mucho más fortalecido, y yo en lo particular y en lo personal puedo decirles que me ha servido también para crecer y para verlo desde una óptica de cómo debo enfrentarlo. Gracias, Rosalba. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en CBN. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que este año sea para que puedan concretar sueños y proyectos. Y que te vaya bien con todos esos bendiciones. retos. Amén. Vamos a la pausa. Vamos a los deportes, vamos a la pelota con Manuel Acevedo. Saludos, buenos días, un abrazo a los tres. Pelota, así con todo y comienza lo que por está... lo primero, Manuel Acevedo. ¿Comienzo? Comience como tiene que comenzar. No, él va a comenzar al revés. Al revés. No, lo que pasa es que se dice para ustedes, ¿verdad? Lo ¿Usted mejor está al vino final. amarillo, Acevedo? Sí. Por eso, hasta el final, para combinar lo mejor. Bueno, pero y comienza demás. azul entonces. Comenzamos, y con el dolor, porque el azul le ganó el verde ayer, ¿verdad? Y ayer entonces los Tigres del Licey, una gran labor de César Valdés, derrotaron a las Estrellas. Un partido que inició mal para el equipo verde. 2 horas antes quizás se anunció que Andy Otero estaba incluido en el protocolo de salud por un resultado positivo COVID-19. No estaba disponible Free Evans, no estaba disponible Abraham Almonte. Y armó el equipo Fernando Tatis, el dirigente. Luis Medina no aguantó la ofensiva del equipo del Licey, que anotó 4 en el primero. Pero hay que hablar de César Valdés, que trabajó 7 entradas en 6 innings. El primer hit llegó en el sexto, 5 entradas sin permitir de hit, y el equipo azul le ganó 7-0 a las Estrellas, y así las Estrellas caen por debajo de 500, ahora están por debajo de 500 ahora con 2-4, y el Licey continúa en la clasificación. Una gran labor de César Valdés, nueva vez por los Tigres, después de haber perdido frente a los Gigantes. Ayer 7 entradas en la buena labor monticular. Mientras en Santiago las Águilas enfrentaban a los Gigantes. Otro problema para el equipo visitante, Raúl Valdés, problemas estomacales, no pudo lanzar en ese partido, pero eso no fue factor, porque el picheo de ambos conjuntos aguantó a los rivales, tanto así que Yunes Quimaya lanzó 5 entradas y 2 tercios sin permitir carreras, pero salió sin decisión, ya que Juan Lagares y Jimmy Paredes fabricaron la primera vuelta en el 6º episodio, y luego Juan Lagares remolcó la segunda en el 7º, y eso fue suficiente. Las Águilas le ganaron 2-0 a los Gigantes. Con eso las Águilas y los Tigres siguen empatados en la segunda posición, pero uno detrás del primer puesto que tienen los Gigantes del Cibao. Neftalí Félix regresó al roster de las Águilas y cerró sin susto, ponchando a 2 de 3 bateadores que enfrentó. Vamos a escuchar a Yunes Quimaya hablando de su actuación, a Juan Lagares de su buen momento, y a Félix Fermín hablando de que tiene que presentar la mejor alineación disponible para los partidos. Sabía que era importante para el equipo. Yo, como siempre, salgo a caminar el partido. Si tiro 2, si tiro 3, si tiro 4, si tiro 5, si me hacen una que no me hagan 2, si me hacen 3 que no me hagan 4. Y gracias a Dios pude aguantar esa gran ofensiva. Y yo sabía que esa ofensiva de nosotros iba a salir y iba a hacer las carreras. Por eso estaba un poco más concentrado y sabía a lo que me estaba enfrentando. Así que gracias a Dios por esta victoria y siempre confío en mi equipo que ellos nos hacen las carreras y todos pusimos el granito de arena y ganamos este gran partido que nos hacía falta. Seguir trabajando fuerte y seguir con la misma rutina, tú sabes. Al principio no me estaba yendo muy bien, pero estaba dándole la bola bien. Seguir positivo y confiar en mi plan de trabajo. Nada, tratar de salir con los mejores 9 jugadores posibles para seguir ganando. Bien, ahí están entonces las Águilas, que vamos a ver la tabla de clasificación antes de despedir, señor director. Ahí está, 4-2 los Gigantes en el primer lugar, 3-3 Licey y Águilas en el segundo puesto, 2-4 las Estrellas en el tercero, a 1 de la clasificación, y a la vez Águilas y Licey a 1 del primer lugar que tienen los Gigantes. Hoy se repiten los enfrentamientos, pero
en diferentes sedes. Las Águilas viajan a San Francisco a enfrentar a los Gigantes a partir de las 7 y el Licey viaja a San Pedro para enfrentarse a las Estrellas a las 7:30 de la noche. Un placer hablar de deportes. El placer es nuestro, Manuel, tenerte por aquí. Encantado. El placer de acompañar a los televidentes a esta hora de la mañana. Bien. Hasta mañana. Bye bye.